La teoría del lenguaje benjaminiana es un comentario al primer capítulo del Génesis. Y él dice que leyendo filosóficamente ese capítulo, él descubre que hay tres tipos de lenguaje. Está por un lado el lenguaje divino, que es creacional, es creador. La palabra crea. Hágase el mundo y el mundo es hecho. Es el lenguaje divino. Luego está el lenguaje adámico, que es el lenguaje de Adán. Y consiste en poder poner el nombre a las cosas. En la cultura judía el nombre es muy exigente. El nombre es como una especie de traducción lingüística de la esencia lingüística de las cosas. El nombre de alguna manera expresa la esencia de las cosas. Lo que las cosas son quedan reflejadas en el lenguaje, en el nombre. Entonces Adán pone el nombre exacto, ¿no? Nombra las cosas, no las violenta. El nombre no violenta la realidad, sino que la expresa. Ese es el lenguaje adámico. Pero el problema de Adán fue, de acuerdo con el relato, con el mito bíblico, el problema de Adán fue que él no se contentó con poner el nombre a las cosas, sino que quiso ser como Dios, quiso imponer, quiso que su lenguaje fuera creador, ¿no? Y se permitió entonces poner nombres para que las cosas fueran lo que él decidía que fuera. Y el resultado fue el caos, ¿no? Que perdió esa capacidad de nombrar, y en su lugar aparece el lenguaje post-adámico, que es el nuestro, nosotros, nuestro tiempo, es el tiempo post-adámico, que se caracteriza por esa incapacidad de poner el nombre a las cosas, y lo que hacemos entonces es denominarla de muchas maneras, hacemos aproximaciones torpes, abusamos de la palabra, ¿no? Nuestro lenguaje es, en el fondo, palabrería, ¿no? Charlatanería, dando vueltas a las cosas, tratando de aproximar. Eso es lo que podemos hacer. Y entonces la tarea, uno de los artículos importantes de esta época es la tarea del traductor. Nuestra tarea es la de recuperar el nombre, es pulir, ¿no? Toda esa palabrería y decantar esa palabra que se aproxime al nombre. Eso, dice él, es la tarea del traductor. Las palabras, cuando se traducen, se someten. Él tiene una interesantísima teoría de la traducción, diciendo cómo las palabras, donde prueban su verdad, es en la traducción. Una palabra verdadera lo muestra cuando no la podemos traducir bien. Cuando vemos que hay un exceso de significación y el traductor entonces es consciente de esa riqueza, ¿no? Y trata de alguna manera de mantenerla viva. Mientras que cuando se traduce fácilmente es porque las palabras están bastante vacías, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, la traducción es un fenómeno de depuración. Se parece mucho a lo que Heidegger entendía por el poeta. El poeta heideggeriano también es el que aproxima el lenguaje al origen del lenguaje, a ese Gedank, que dice, a esa palabra originaria. Todos los acontecimientos tienen una palabra posible, misteriosa, a la que nos aproximamos con dificultad, y el poeta precisamente es el que es hábil en esa técnica, ¿no? De depuración, de conquista del sentido originario. Algo de esto hay en Machado también, ¿no?
Hay un poema bellísimo de Machado en Campos de Castilla, donde hay un verso, pero antes de llegar a ese verso, empiezo leyéndole porque vale la pena. Es un retrato, el retrato que él hace de sí mismo. De mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un brodomín he sido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard. Mas no amo los aceites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gay trinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. Y viene ahora, a distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Esto es, a distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Y acaba, soy clásico romántico, no sé, dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Es un verso, es un poema muy benjaminiano. Pero en cualquier caso lo que me interesa señalar es eso, ¿no? A distinguir me paro, dice el poeta, las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una, ¿no?